Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este viernes 20 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los expresidentes de Colombia, unidos por la causa de Venezuela. Ayer presenciamos un emocionante acto de solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, un pueblo contra el que están cometiendo un delito de genocidio del que la humanidad o no se percata o no le interesa percatarse. Lo cierto es que la gente en Venezuela, especialmente los niños, la gente más débil, ya empieza a morirse de hambre y de enfermedades asociadas con el hambre y de falta casi absoluta de atención médica. No hay incubadoras para los niños que nacen necesitándola en Venezuela. Eso es un genocidio cometido por estos salvajes que gobiernan ese país. Ayer los expresidentes de Colombia, cuyas diferencias son marcadas y conocidas, estuvieron unidos en la más noble y bella de las causas, la causa de Venezuela. ¿Por qué votó el Partido Conservador a favor del golpe de Estado? Esto no lo hemos podido entender. Deja por allá una constancia, escribe un papel, pero vota a favor del golpe de Estado. Un golpe de Estado que consiste en que se incorpora a la Constitución Política de Colombia con el carácter de acuerdo especial, es decir, con valor supraconstitucional, un acuerdo que no está hecho y que nadie conoce y que consta de centenares de páginas. Y a eso el Congreso le dice sí. Uno comprende, pues, todos los enmermelados y los que no tienen doctrina ninguna, pues, ¿qué doctrina van a tener los de la U y los de Cambio Radical distinta de sus ambiciones inmediatas? Pero el Partido Conservador, por Dios, el heredero de Caro y Ospina, el partido de Núñez y Caro, el partido que le ha dado a este país solidez ideológica durante 2 siglos, votando este esperpento, votando esta locura, pero curándose en salud con una constancia. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera que por unos puestos el Partido Conservador llegue a estos grados de abyección? Se nos vino encima la recesión, queridos amigos. La situación económica del país es extraordinariamente grave. Las últimas cifras son demoledoras. La crisis fiscal es dramática. Están diciendo que hay que recaudar 18 billones de pesos adicionales. ¿De dónde? ¿Quién los va a pagar? En medio de semejante crisis, cuando hay una caída dramática en las utilidades de las grandes empresas y cuando la clase media literalmente ya no tiene con qué vivir. Entonces a meterle el bolsillo especialmente a la clase media. El efecto sobre las grandes empresas es un efecto neutro. Por eso ellas se reúnen y en últimas de últimas no tienen objeción, porque se trata de meterle la mano no a ellos, no a los dueños de las empresas ni a los presidentes de las empresas, sino a la clase media colombiana, es decir, a sus trabajadores y a sus consumidores. ¿Quién lo creyera? Y a propósito de empresarios, el doctor Jens Mesa, presidente
de la Federación de Productores de Fedepalma, productores de palma de aceite. Dice que el gobierno quiere estimular el campo, pero lo coge a garrotazo limpio, con las famosas importaciones. Es que estamos a nada de que se decrete la importación de biocombustibles desde los Estados Unidos, y ese sí sería el principio del fin para la industria azucarera y después para la industria palmera de Colombia. El avión de Egyptair, un drama pavoroso, un avión que se pierde en el aire sin antecedentes, de golpe, no empezó a fallar, los pilotos no reportaron ninguna emergencia, sino que el avión dio unos virajes muy bruscos y se vino en picada. Eso no ocurre. Eso no ocurre sino cuando pasa algo tan excepcional como un atentado. Por supuesto, las autoridades no tienen versión ninguna para dar, no han encontrado ninguna evidencia en el mar. Los restos que se dijeron eran del avión resultaron que no eran del avión. No hay manera de hacer una investigación, pero todo apunta a que fue un atentado terrorista. No venderán gaseosa en los colegios. En los colegios no venderán sino jugos de frutas y otras cosas. Y uno se pregunta a qué precio. Y uno se pregunta si esas cosas que van a vender y no tienen azúcar representan un elemento energético suficiente para niños que están mal alimentados y que necesitan energías y carbohidratos. Pero esa es una discusión que no se hace porque el ministro de Salud sigue amenazando con el garrote de un impuesto a las bebidas azucaradas. Es decir, un impuesto a los pobres que tienen como último recurso para obtener un poco de energías, tomarse una gaseosa. Ecopetrol pasó a ser la empresa colombiana que más ganaba a la que más pierde. Y esto pues es único caso en el mundo. Las otras empresas se han defendido, se han acomodado. Ecopetrol no, porque no tiene con qué. ¿Y por qué no tiene con qué? Porque Santos la ordeñó, le sacó hasta el último centavito que producía para poderlo repartir en mermelada. Entre los bienes damnificados en Colombia por esta ordalía de enmermelamiento figura Ecopetrol. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Las exploraciones se vinieron al piso, la situación es dramática y seguimos todavía sin saber cuál fue la producción petrolera en el mes de abril. ¿Por qué se demoran tanto los resultados? ¿Qué están escondiendo? Se acabaron las misas del Padre Chucho. Este es un tema que ha pasado prácticamente desapercibido. El Padre Chucho celebraba unas misas al aire libre con la presencia de miles de personas que acudían a escuchar su palabra. Pues una tutela y se acabó el Padre Chucho. Y se acabó una práctica religiosa en Colombia. De manera que uno va encontrando y va sumando cosas. Un juez de Cartagena que le prohíbe a los niños rezar antes de empezar las clases en el colegio. Y un juez de Bogotá que no permite las misas del Padre Chucho. ¿Esto para dónde va? ¿Y esto de dónde viene? Tendría razón y plena razón Plinio Apuleyo Mendoza en su excelente escrito de hoy en el diario El Tiempo, donde habla de la nueva estrategia de las FARC, que fue entender que por la guerra no podía nada, por el camino de la infiltración y de la civilina ocupación de espacios que le dejaban libre, podía dar el gran golpe, por ejemplo, entre los jueces. Esto no son manifestaciones marxistas de los jueces para quienes la religión es el opio del pueblo.
El Consejo de Estado será competente para conocer la resolución del presidente que abrió los diálogos de paz. Claro, eso no tiene ninguna duda. Ese es un acto administrativo. Eso no es del conocimiento de la Corte Constitucional, porque no se trata de un decreto que tenga fuerza de ley. Es que hasta su misma forma lo indica, es una resolución. ¿Y qué pasaba antes de esa resolución? ¿A qué título estaba Enrique Santos Calderón en La Habana? ¿Con el dinero de quién? ¿Cumpliendo cuál misión? Sería bueno que averiguáramos eso, porque no lo dice en su libro Así empezó todo. No dice quién le financiaba sus viajes a La Habana y esas largas estadías en el año 2012, donde se reunió 65 veces con estos bandidos, cuando aquí a algunos, y les habla uno de ellos, nos ponían bombas y nos querían asesinar. En todo caso, volviendo al comienzo de la noticia, el Consejo de Estado sí es competente para conocer una resolución dictada por el presidente de la República. De manera que lo que ha debido hacer la Corte Constitucional cuando recibió la demanda de Montealegre es decir, señor, yo no soy competente, el competente es el Consejo de Estado, y haberle pasado el conocimiento del asunto. Así es en derecho. No es que nos parezca que en el Consejo de Estado las cosas vayan mejor o peor, porque pues se sabe cuál es la triste condición del Consejo de Estado hoy y cómo la política definitivamente lo tomó por asalto y la mermelada se adueñó de él, sino porque pues las cosas son así y los actos administrativos son del conocimiento de lo contencioso administrativo, mientras los actos con fuerza de ley son conocidos por la Corte Constitucional. Violento ataque de Hillary Clinton a Trump. No le dice sino peligroso, que es una amenaza para la democracia de los Estados Unidos y un hombre no apto para el ejercicio de la presidencia de los Estados Unidos. No demora y ya debe estar por salir la réplica de Trump. Esto va a ser una batalla terrible de improperios y de ataques feroces del uno contra el otro. Mientras tanto, los grandes problemas del mundo, los grandes temas de los Estados Unidos quedan a la deriva. No hay con quién. La campaña electoral en los Estados Unidos es una campaña entre mediocres y entre mediocres deslenguados. Suele suceder. Como el mediocre no tiene mucho que decir, entonces insulta, patalea, agrede, grita. Se crece el incendio en Canadá. Este es el incendio más feroz de los que hayamos podido o de los que tengamos noticia. Es que van más de 500,000 hectáreas de bosque destruidas. Y vamos a ver si es verdad o no es verdad, como lo decían hace unas cuantas horas, que el incendio se está enrumbando hacia los campos petroleros más importantes del Canadá. Ya lo sabremos. Epidemia de fiebre amarilla en Angola y Congo. No hay peligro de una epidemia mundial, dice la Organización Mundial de la Salud, pero de todas maneras no deja de ser altamente preocupante y doloroso. Esto sí es de no creerlo, No estudiamos el tema en su momento, pero a los paramilitares les condonaron las penas privativas de la libertad, la pena principal, pero les dejaron vivas las penas accesorias. Por Dios, pero esto ¿a quién se le ocurre? ¿Quién redacta estas cosas? No, pues no sé si de pronto esto quedó en manos del inefable doctor Camilo allá en el palacio en la casa de Nariño, o quién redactó esta locura. De manera que no tienen que pagar cárcel,
pero no pueden contratar con el Estado. Inaudito. Cristina Fernández de Kirchner no es abogado. Está cursando en la Argentina una demanda que al parecer está muy bien sustentada, donde dice que esta señora se presenta como abogada sin serlo y que no tiene ningún título de doctor en Derecho. El asunto tiene relativa importancia porque demuestra que esta es una señora falsaria, porque se presentó siempre como abogada y mostró documentos en ese sentido que parecen ser falsos, porque no cursó estudios de Derecho, sino que es simpático porque los colombianos tenemos derecho a saber qué es Juan Manuel Santos. ¿Qué es? ¿Que es periodista? Muéstrenos el título. ¿Que es economista de la London School of Economics? Queremos ver el título. Lo queremos ver porque estamos convencidos de que esos títulos no existen y que nos están cometiendo otro fraude desde el principio. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sufre una derrota gravísima en el Parlamento y ante la opinión pública. Lo dejaron solo. Presentó una ley que le permite reducir la enorme legión de empleados inútiles que le cuestan a la nación un dinero que la nación no tiene con qué pagar. Y lo derrotaron, porque es que pues eso aumenta el desempleo y la situación de la clase media. Y entonces, ¿quién paga? ¿Quién mantiene a esos miles de empleados que no están haciendo nada? El Banco de la República, de Colombia, interviene el mercado cambiario. Hace unos días dijo José David Uribe que habría sido un error monumental que el Banco de la República saliera a vender dólares para controlar la tasa de cambio, es decir, a quemar reservas internacionales para controlar la inflación. Pues ahora está haciendo eso que él decía que era un enorme error. Esto empezará con 500 millones de dólares, porque hay que atajar de todas maneras el tipo de cambio. Eso es completamente artificial, eso es un artificio, eso es una mentira. Y el Banco de la República tiene que saberlo. De manera que a través de una intervención abusiva y equivocada, están llevando el tipo de cambio, lo están manejando en unos niveles que no corresponden a la oferta y a la demanda. El dólar se tiene que encarecer. ¿Por qué? Porque no lo estamos produciendo. Al no producir dólares hay un estímulo para producirlos. Pero si el Banco de la República tapa ese estímulo y cierra esos canales, pues la gente dice, ¿y qué me pongo yo a desarrollar un trabajo de exportación para que después el Banco de la República me deje con una tasa de cambio ruinosa? Terrible para el porvenir económico del país. Y en Hoy en la Historia recordaremos la cultura asiria, la primera conocida en la humanidad, y a dos ciudades fabulosas que fueron creadas dentro de ese espectáculo, dentro de ese derroche de medios, de riquezas fabulosas, Babilonia y Nínive. Las recordaremos siglos antes de que empezáramos a hablar de Grecia y del nacimiento de Europa. La cultura asiria, la cuna de la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Sí, muchas cosas que decir. ¿Qué les parece si miramos a nuestro vecino país que no lo está pasando bien? Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado por el régimen de Maduro, está en Bogotá. Y con motivo del lanzamiento del libro escrito por Leopoldo desde la cárcel, titulado Preso pero libre, consiguió reunir a varios expresidentes como Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, César Gaviria y Belisario Betancur,
que no solo estuvieron presentes, sino que subieron a la tarima. También se encontraban allí el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Esta presentación coincide con uno de los momentos de mayor tensión en Venezuela, donde no solo escasean los elementos de primera necesidad, que eso ha sido una constante, sino que se vive alta tensión por la inestabilidad política que vive el país. Maduro ha demostrado que es capaz de todo por mantenerse en el poder. Pero ya son muchas las muestras de rechazo al régimen de Maduro. No solo diferentes mandatarios de varios países le han pedido mesura y reflexión. Recordemos los encontronazos del gobierno de España, del presidente español actual, y la visita también del expresidente Rodríguez Zapatero a Venezuela en estos momentos, sino que hasta los amigos íntimos, como el expresidente de Uruguay, Mújica, lo llaman cabra de lo loco que él está. Pero el que no modula, y así lo hizo saber Lilian Tintori en la presentación del libro, es el presidente colombiano Juan Manuel Santos, a quien le pidió más contundencia para que se pronuncie sobre la crisis de su país. ¿Qué tiene que decir a este llamado el presidente Juan Manuel Santos? ¿O se va a hacer el sordo como a menudo hace cuando no le interesa comprometerse con algo? ¿En dónde queda Colombia en toda esta crisis de Venezuela? ¿Por qué el presidente Juan Manuel Santos es tan considerado ante el presidente de un país que no solo le cierra la frontera con Colombia, sino que ha demostrado ser un tirano amigo de terroristas? Pregunto. Es que esos terroristas de los cuales es amigo el gobierno venezolano son los amigos de Juan Manuel Santos con los que está haciendo la paz en La Habana. Pues, o dice que está haciendo la paz en La Habana. De manera que están unidos por esa cadena. Tienen los mismos amigos y el amigo de mi amigo es mi amigo. Entonces, como Maduro es amigo de los bandidos de las FARC y Juan Manuel Santos es amigo de los bandidos de las FARC, por ahí terminan siendo íntimos amigos Maduro y Santos. Por tirano que sea Maduro, por violencia que esté ejerciendo contra el pueblo venezolano, contra el que está cometiendo un delito internacional muy conocido, que es el delito de genocidio. Yo quiero que insistamos, Montserrat, en ese punto de vista. Usted dice que la falta de elementos fundamentales de comida y de elementos para medicinas, los hospitales todo. Y medicinas es una constante. Discrepo. Es una constante, pero creciente. Cada día que pasa, la falta de alimentos es más grave. Cada día que pasa, la situación de los hospitales es más dramático. Y cada día que pasa, están muriendo más venezolanos por falta de atención médica y por falta de comida. Especialmente los niños, Montserrat. Y ese delito se llama genocidio. Genocidio. Ese es el nombre. Stalin era especialista en esa clase de castigos para poblaciones que no se sometían a sus dictados. Pues Maduro le dice así a la oposición: con que no les gusta, entonces los voy a acercar por hambre y por falta de medicinas. Los voy a matar, los voy a asesinar. Obviamente esto puede parar si la oposición dice que respalda a Maduro, que se hace solidaria con su gobierno, y entonces no pasa nada. Y entonces probablemente lleguen más medicinas y llegue más comida, así sea de caridad. No se le olvide que el gobierno venezolano impidió que Cáritas, la famosa organización caritativa de la Iglesia Católica, quiso llevar bienes de primera necesidad a Venezuela, y Maduro lo impidió, porque como allá no hay emergencia económica, como allá todo va bien, como dice la imbécil esta de la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, en Venezuela hay para alimentar 3 países. Pero por favor, se necesita
estar uno muy desquiciado de mente y ser uno muy cínico para decir una cosa semejante, cuando en todos los mercados de Venezuela, en todos los lugares, las colas son interminables para llegar finalmente y poder comprar algo que mitigue el hambre de ese día. Montserrat, esto es atroz. ¿Y Santos qué dice? Nada. ¿Y por qué no dice nada? Porque ese es su amigo. Y porque es amigo de los bandidos que están en La Habana haciendo la paz con él. Eso lo llamó Goethe las afinidades selectivas. Ellos se juntan. Y por eso están juntos FARC, los bandidos de La Habana y Nicolás Maduro. Pero qué atrocidades y qué consuelo. Por lo menos los expresidentes de Colombia están tratando de salvar el honor de este país, para que no digan que es que en Colombia somos amigos de semejante déspota, tirano de pacotilla que es el señor Nicolás Maduro. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 20 de mayo de 2016, son las 6:30 de la mañana. Los delincuentes pueden decir lo que quieran. Así le respondió el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, al narcoterrorista apostado en La Habana, Pablo Catatumbo, camarada del sátrapa presidente bolivariano Juanpa. Desde Ibagué, el jefe del Ministerio Público se refirió al mensaje que publicó el narcomandante Jorge Torres Victoria, alias Catatumbo, en el que criticó la posición del jefe del Ministerio Público sobre el proceso de paz. Indicó que yo no leo zapatero a tus zapatos. La Procuraduría General está ejerciendo sus funciones. Los delincuentes pueden decir lo que quieran. Catatumbo escribió: el procurador Ordóñez está muy mamón. Que nos deje hacer la paz. Mientras tanto, continúa la compraventa en el Conejo de Estado para sacar al valiente procurador Ordóñez. ¿Para dónde nos llevan? ¿Y quién dijo también lo de mamón aquí en Colombia? Es que no solamente es Catatumbo en La Habana, sino que alguien en Colombia está diciendo que el procurador está muy mamón. Sí. Todo el que está en desacuerdo con Santos se ha puesto muy mamón en este país. Ah, sí, un periodista de otra cadena. Bueno, todos los que no queremos que Colombia quede en manos de las FARC estamos siendo muy mamones. Y entonces cuando uno está muy mamón, William, claro, lo que le ocurre normalmente es que le ponen una bomba. Ah, obvio. Por mamón. Esa será una sentencia contra el procurador. Claro que le dicen a Catatumbo, no, espere con la bomba Lapa, porque es que probablemente nos anticipemos y logramos que lo destituya el Consejo de Estado. Pero así es el tratamiento. El que se pone muy mamón o se va del cargo o le ponen su bomba Lapa. Santiago Castro. Buenos días, doctor Londoño, y buenos días para todos los oyentes y a los amigos de la mesa. Pastrana ayer le dijo la verdad a Santos, doctor Londoño. Ayer, durante el lanzamiento, como decía ahorita Montserrat, del libro de Leopoldo López, que se llevó a cabo en la alcaldía de Bogotá, se dieron cita 4 expresidentes de la República: Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Todos, por supuesto, solidarios con el pueblo venezolano y expresando gran preocupación por la deplorable situación que atraviesa el vecino país. El más claro fue, para mí, el expresidente Pastrana, quien acusó a Santos de ser, abro comillas, un audaz apostador de naipes, se juega los restos en Colombia por la doctrina del fin justifica los medios. Fue enfático, doctor Londoño, escuchémoslo un momentico. La democracia amenazada de Colombia se mira en el espejo de Venezuela oprimida y desbaratada, y de ello apenas queda la satisfacción de ver a los valientes venezolanos trayendo a su país de vuelta a la sensatez, mientras la alucinada dirigencia política colombiana marcha hacia el abismo del derrumbe institucional. Se equivocan los políticos colombianos cuando embarcan de mala fe
a una nación en la nave de el fin justifica los medios. Se equivocan cuando pretenden infundir la noción de que la separación de poderes y el orden constitucional no son nociones generales y abstractas para el bien común, sino instrumentos personales y específicos de sus intereses y de sus negocios políticos. El público, doctor Londoño, inundó de aplausos. Anunciaba lo que ya tanto hemos dicho aquí en la hora de la verdad. Lo que está pasando hoy en Colombia, como varias veces lo dijera Malcolm, dice, es trágico, pero el país no es consciente de la tragedia que vive. La economía a puertas de una recesión, la cohesión social no es tal, los grupos armados juegan ahora tiro al blanco con la fuerza pública y el Congreso ha aprobado una reforma constitucional que nadie conoce. Los gremios y los grupos económicos guardan prudencia, pues saben que a este gobierno no le tiembla la mano imponer su voluntad contra viento y marea. Los funcionarios públicos hacen lo que tengan que hacer por cuidar sus empleos, pues la economía tampoco está ofreciendo mejores alternativas. El expresidente Pastrana expuso en últimas lo que vio y lo que tuvo que vivir él como presidente cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en Venezuela, y está anunciando lo que viene si la sociedad no reacciona a tiempo. Después de la intervención de Pastrana, el alcalde Peñalosa, como era de esperarse, intervino para indicar que no estaba de acuerdo con esas afirmaciones y que Colombia, sin lugar a dudas, iba por buen camino. Es lo que le toca hacer a todos los alcaldes y gobernadores en este país, so pena de sufrir las consecuencias y no poder contar más con la chequera del gobierno central. Lo que dijo Pastrana ayer, doctor Londoño, lo han dicho en estos micrófonos juristas, exconstituyentes, académicos y demás, pero al Congreso y al gobierno poco o nada les importa. La única bandera que les queda es la paz, como la quieren las FARC. El auditorio de la Alcaldía Mayor retumbó con varias interrupciones ayer de aplausos al expresidente, pero se sintió, doctor Londoño, como un reconocimiento a la banda de música del Titanic que en su momento se negó a dejar de tocar, a pesar de saber que ya no había marcha atrás. Habría que preguntarle por último al expresidente Pastrana, como jefe natural que es del Partido Conservador, ¿dónde está esa colectividad que alega defender el orden constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías de hecho y demás? ¿Qué pasó, doctor Pastrana, con el partido de Caro y Ospina? Una buena pregunta que no tiene respuesta. El partido de Caro y Ospina favoreciendo un golpe de Estado, que es lo que se está haciendo desde el Congreso de la República, dándole vía libre a unos acuerdos en La Habana que nadie conoce, usted lo dijo, pero no los desconocemos por pereza ni por una especie de abulia intelectual. No, es que no los conocemos porque no existen. Este es el único caso en la historia universal del derecho constitucional comparado, el derecho constitucional de todos los países democráticos, donde se aprueba una reforma constitucional cuyo texto se desconoce. Ese récord sí lo tendrá para siempre Colombia. Así pues que, por lo menos, con los aplausos a los 4 expresidentes y especialmente a las palabras de Andrés Pastrana, un grupo de colombianos dejó constancia de su repugnancia por lo que está pasando en Venezuela y del terror justo, legítimo, que tenemos muchos colombianos para que en Colombia pase algo igual o peor de lo que está pasando en Venezuela. Estos eran pues comentarios de la mañana y les decimos a ustedes que en un minuto estará con nosotros el senador Iván Duque hablando de algo que se quiere tapar, pero que existe, la crisis económica que no estamos a puertas, que ya llegó. En un minuto el senador Iván Duque estará con nosotros en la hora de la verdad.